Hola amigos de Hone Studios, hace unos días atrás les compartí la información de que la gente de Isotope estaba obsequiando totalmente gratis la versión de Isotope Ozone Element versión 8. Les compartí un video donde explicaba cómo descargarlo. Les había dejado la liga directamente al sitio de Isotope para que descargaran esa versión de Ozone, y al parecer esa era simplemente la puerta de entrada para la nueva versión que están presentando, la versión 9 de su software para masterización Ozone. Pues tuve la oportunidad entonces de hacerme con la actualización del mismo, el cual incluye algunas mejoras en rendimiento, una interfaz de usuario renovada. Como pueden ver ustedes, han cambiado la posición quizás de algunos elementos dentro de la interfaz del plugin. Por ejemplo, recuerden que el Master Assistant estaba en el centro, ahorita lo colocaron un poco más hacia la izquierda, igual que los presets, en fin, algunos cambios estéticos y otros cambios en cuanto a módulos integrados nuevos y al funcionamiento como tal. En este primer vistazo no les voy a mostrar quizás un video tutorial de cómo utilizar la herramienta, simplemente les traigo la revisión de las actualizaciones, simplemente una mirada rápida de los nuevos elementos que integra, la función, hacer una mención de la función que cumplen estos nuevos módulos, mirar un poco la nueva interfaz gráfica que ha cambiado en él, y eso sería. Y posteriores videos les traeré entonces una revisión detallada de cómo funcionan los nuevos módulos y de cómo utilizar esa nueva versión de Ozone en procesos de masterización, ¿ok? Así que mantente aquí conectado al canal. Si no te has suscrito, pues suscríbete, activa la campanita para notificaciones futuras para que estés atento entonces cuando publique tutoriales del paso a paso de cómo utilizar cada una de las herramientas que integra esa nueva versión de Isotope Ozone 9. Pues como les dije inicialmente, tiene una interfaz de usuario renovada. También dicen ellos que hace un menor uso de la CPU. Los tiempos de inicio del plugin son mucho más rápidos, o sea, son más cortos. Ahora es mucho más rápido tanto la versión autónoma como la que estás viendo en este instante, como la versión plugin si lo usas dentro de tus DAW. Y ya integra soporte para NKS, que es un formato nativo de la gente de Native Instruments. Entonces puedes ya utilizar el Ozone para mejorar tus procesos de mezcla, masterización, utilizando Machine o utilizando Complete Control. El modo de amplitud estéreo también ha sido mejorado, agregándole un nuevo modo, se le llama módulo 2 de amplitud estéreo. El Mesh EQ también fue actualizado, que es el ecualizador que utilizan para capturar como una imagen o una muestra del sonido de la ecualización aplicada a una canción comercial, y que puedes luego copiar esa eco, esa imagen de esa ecualización capturada y pegarla directamente entonces en tu canción. Mayor funcionalidad con los controles de equilibrio tonal también tienes, y mejoraron también el Master Assistant que conocemos nosotros. Vamos a mirar un poco entonces. Vemos que el Master Assistant ha sido agregado acá a la parte superior. Tenemos aquí los presets de fábrica, ya vienen entonces por 4 categorías grandes: propósitos generales, géneros específicos para masterizar, puedes utilizarlo con instrumentos o en buses, y algunos de artistas, en este caso del famoso de un productor Greg Calvi, algunos presets para mastering, ¿ok? Eso no impide que tú desde aquí crees una carpeta y añadas tus propios presets, ¿ok? De los que vayas generando a partir del uso de la herramienta. Luego tenemos aquí, pues, obviamente las barras de control, reproducción, adelanto, pausa, etcétera. Tiempo para medir. Tenemos acá para hacer los ajustes. Y tenemos aquí donde podemos construir nuestra cadena de señal de mastering. De hecho, aquí es lo que nos dice. Simplemente vamos a dar clic aquí a este icono y tenemos acceso a todas las herramientas que integra esta versión. Tenemos el ecualizador dinámico, que ya lo conocemos, que en este caso podemos seleccionar desde acá arriba el modo. Queremos un estéreo, mid-side o directamente separado L y R. Tenemos aquí el analógico, modo de funcionamiento o digital, ¿ok? También tenemos acá el Dynamics, que es básicamente el compresor que tenemos acá, multibanda, que tú puedes activarlo. Aquí puedes jugar, por ejemplo, teniendo la vista del display de crossover. Aquí tenemos la vista de reducción de ganancia, y por último tenemos la vista del espectrograma, y por último tenemos la vista de detección de filtros. También tenemos aquí para agregar, pues, los ecualizadores. De nuevo tenemos aquí 2 ecualizadores más. Estos no son dinámicos. Ya, como pueden ver aquí, lo que acabo de hacer, ya puedo ampliar el tamaño. Antes no podía hacer eso en la versión 8. Tenía una ventana estándar, o sea, el plugin venía de esta dimensión, y ahorita puedo hacer esto, y eso se debe quizás a la cantidad de nuevos módulos que integra esta nueva versión. Entonces necesitamos mucho espacio para poder integrarlos todos. También tenemos entonces aquí el excitador armónico que ya venía. Tenemos el Imager, que ha sido mejorado, como les mencioné hace un rato. Tenemos aquí los 2 modos. Ven ustedes, en versión 8 viene el modo 1, ya tenemos aquí el modo 2 para lograr mejor amplitud estéreo. Y tenemos por aquí el primer módulo nuevo, que es el Low End Focus, que es para potenciar esas frecuencias graves en tus mezclas. Entonces, cuando suceden que quedan mezclas como pobres en graves, en frecuencias medios graves, entonces con este módulo puedes afectar desde los medios graves hasta las frecuencias más graves
potenciando entonces la presencia de la misma en la mezcla. Tiene dos modos, el modo punchy y el modo suavizado, ¿ok? Y tenemos por acá también el Master Rebalance, que sería el otro módulo para darle presencia a algunas partes específicas de la mezcla. Por ejemplo, seleccionas acá lo que tú quieras potenciar. En este caso tenemos 3 elementos, las voces, y simplemente subes el nivel de ganancia y con esto vas a obtener mayor presencia de las voces en tu mezcla, si es lo que ha quedado bajito. En un caso que sea los bajos muy altos, simplemente lo que haces es bajar el slide para controlar el nivel de los mismos, o al contrario, si necesitas potenciarlos de nuevo con este control. Obviamente los bajos puedes trabajarlos directamente con este de acá, el low en focus, ¿ok? Y tenemos aquí para potenciar la presencia de las baterías en la mezcla o reducir la presencia de las mismas. Luego tenemos acá el módulo Match EQ, que fue renovado como les mencioné hace un rato. Simplemente presionas acá, haces la captura, puedes eliminarla desde aquí también, y tienes aquí para tener las dos muestras y empezar a jugar con ese del macheo. Tenemos por acá el maximizador, que se coloca como al final de la cadena para darle presencia y volumen. Tenemos aquí el plugins, que nos permite agregar cualquier plugin de tercero dentro de iZotope para potenciar, enriquecer mucho más el proceso de masterización. Por ejemplo, en mi caso yo tengo por aquí T-Rax, entonces quisiera utilizar una de las nuevas máquinas emuladoras de T-Rax. Simplemente lo que haces es darle doble clic a tu plugin y aquí lo tendría. Así que podría utilizar plugin de tercero de cualquier otro fabricante, por ejemplo Fat Filter, al que yo desee, para utilizarlo dentro de iZotope y enriquecer, como les digo, mi proceso de masterización. Entonces tenemos allí la opción del plugin. Tenemos por acá también el Spectral Shaper, que nos permite controlar esas frecuencias altas. Normalmente suelo utilizarlo mucho para controlar acá en este rango las frecuencias altas, que no quede tan brillante o sibilante a veces las canciones o las voces. Tenemos por acá la colección de clásicos o vintage, por ejemplo el compresor clásico, el vintage compressor. También tenemos el ecualizador clásico o vintage. Tenemos aquí el limitador vintage y por último el emulador de cinta, ¿ok? También de carácter vintage. Y obviamente puedes agregar otro plugin aquí y seleccionarlo simplemente de la cadena que hayas seleccionado de tu carpeta de plugin, y podrías perfectamente crear una cadena bastante compleja. Obviamente los módulos puedes moverlos de un lado a otro. El que no necesites simplemente le vas a dar clic y lo puedes quitar y lograr con eso entonces la mezcla o la masterización que estás buscando. Tenemos aquí para bypassear los efectos, para hacer una comprobación de volumen. A veces pensamos que porque suena más alto suena mejor. Simplemente activando esta opción y con el bypass puedes escuchar la mezcla sin el efecto, sin la cadena de efectos o con los efectos puestos, y puedes determinar si realmente el proceso de masterización enriquece, potencia tu mezcla, o simplemente está deteriorándola, o simplemente está dándole más volumen pero no ha logrado ninguna mejora en la calidad acústica de la misma. Tenemos acá para hacer la escucha en mono o en estéreo, para utilizar una pista de referencia, los códecs para saber cómo sonaría nuestra mezcla, por ejemplo en formatos como MP3 o AAC a diferentes bitrate, y escuchar solamente los artefactos que este eliminaría, o escuchar cómo sonaría pues en esa conversión y a ese tipo de resolución. Y por último tenemos para aplicar el famoso dithering a nuestras mezclas antes de renderizarlas, ¿ok? Y eso es básicamente entonces un vistazo rápido a lo que nos incluye esa nueva versión de Ozone versión 9. Pues restará mostrarles en acción, obviamente, el funcionamiento del mismo, eso para futuros videotutoriales. Restaría mostrarles este Master Assistant, que ha cambiado un poco aquí la interfaz. Nos pregunta qué queremos hacer y simplemente selecciona los módulos. En este caso quieres un Master tipo moderno o vintage, y tipo, si vas a usar un audio de referencia, lo seleccionarías desde acá, o si vas a hacer entonces el trabajo manual, entonces seleccionas acá como la intensidad. Nos permite aquí seleccionar media, baja o alta, el destino, si lo vas a quemar, lo vas a grabar a disco compacto, o si lo vas a reproducir en plataforma digital. En este caso nos dice streaming. Le daríamos siguiente y nos pediría obviamente que reproduzcamos el audio que tengamos. Él analizaría el audio y nos definiría alguna serie de estos módulos que consideraría los más adecuados. Obviamente esos módulos que nos va como a sugerir, podemos modificarlos, los ajustes que nos dé, o podemos quitarlos si no nos gusta realmente lo que nos está dando, y obviamente irle dando carácter a nuestra mezcla, a nuestro sonido. Y por último, pues, cuando logres ese sonido que buscas, que te gusta, puedes darle simplemente en guardar el preset con un nombre que sea sugerente a lo que estés trabajando. Y con eso cierro entonces esta primer vistazo, esta revisión de iZotope versión 9.
pues espero motivarlos para que se consigan una copia del mismo, empiecen a trabajar, para que se visiten la página de Isotop. No recuerdo si ya terminaron los días de gracia para bajar la versión 8 totalmente gratis, así que corre, averigua y date cuenta si aún está disponible, y si es así, descárgalo porque te servirá muchísimo en los procesos de masterización. Con esto cierro, pues espero la información compartida les pueda ser útil. Nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima, bendiciones para vos.